Y retomo la última parte que comentabas, no te, no te interrumpo más por este ratito, que decías que tuviste un año y medio de trabajo personal. Quisiera Ujú. saber si ese trabajo personal de meditación, mindfulness, me imagino que también un poquito de deporte, crecimiento personal y todo esto, bueno, ¿cómo te ayudó, no? A superar todo quizás este rechazo que tuviste cuando entraste, estos retos que te encontraste con tu familia, con tu esposo, con tu Mis personal, con tus empleados, hijos, con tu con empleado, mis con todo, ¿no? colaboradores, Porque lo que tú dices es todo. una responsabilidad. Tener una empresa, a veces los colaboradores nos dicen o te ven así como que, bueno, el dueño se está haciendo rico a partir de esta empresa y no saben todo lo que hay detrás de una empresa, ¿no? Hay muchos que sí lo entienden, pero hay muchos que no. A veces ni ganamos, ¿no? A veces hay meses donde queda tabla y Y fue a yo no equilibrio cobro. y se pagó y bueno, nosotros con otro negocio, con otras verticales y de alguna u otra manera, en su caso me imagino que las importaciones, pero hay veces que el flujo no te da. Y es una realidad, meses buenos, meses malos, no todo siempre es color de rosa. Entonces, bueno, ¿cómo te ayudó y qué sigue del cuento? ¿No? Ya por lo menos estamos llegando a la parte de ese cuento, porque todavía falta que nos cuentes un poquito cuáles son las otras empresas que has desarrollado. Y bueno, por ahí, Tiene, David. Van de la mano y creo que como decía al principio, hoy volteo y veo todos esos errores y los abrazo, aunque sí te puedo decir que 2018 2019 híjole, o sea, yo tenía colitis, gastritis, no dormía, se me caía el pelo, pesaba 20 kilos más, o sea, físicamente empecé a ver cómo también a mí el estrés me estaba pasando factura como a mi papá, ¿no? Y entonces decía, bueno, tienes el ejemplo enfrente, ¿qué más necesitas para frenar un ratito y para reconocer qué es lo que tienes que hacer? Y yo sabía que yo tenía que echarme un buen clavado a esta parte personal. Fue un curso de 6 meses donde trabajé, como te decía, todas estas áreas del ser, vamos a llamarlo, y deshaces todo lo que crees que eres hasta ese momento porque ya no te funciona. Entonces, es cuestionarte todo, 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 desde tu infancia, tu crianza, tus padres, tu entorno, y decir, puede que no esté bien o que no sea la única manera de hacerlo y date permiso de no estar de acuerdo con eso y de intentar hacerlo a tu manera. Y hazlo a tu manera desde tu esencia. Y entonces yo tenía este conflicto con la fábrica, con este negocio de tinacos, porque yo no lo sentía mío. Y todos se encargaban de recordármelo, aunque mi papá ya no estaba, decía, ay, pero es que esa fábrica te la dejó tu papá. Sí, sí, qué pero no gran, qué saben en qué gran, qué gran, condiciones. qué gran legado. Por ahí te iba a decir algo y era que hay un meme que es muy famoso que dice así como que me levanté y quería renunciar a mi empresa, pero me acordé que era mía y no podía renunciar. No podía, Y y se bueno, me quitaron las ganas. exacto, exacto. Y todo esto que venimos desarrollando es básicamente lo que tú también comentaste y me pareció súper, súper atinado, porque son muchos mensajes buenos que has estado dejando y hay que escuchar como 3 veces esta entrevista para poder sacar y extraer todo eso que has venido comentando, porque se nota que son experiencias vividas. Comentaste algo muy valioso, decías todo lo que yo aprendí, no me lo enseñaron en la universidad, aún estudiando comercio internacional, creo que me comentaste que estudiaste. Bueno, Relaciones internacionales. Ujú. yo estudié ingeniería química, procesos, y la primera vez que entré a una industria, yo decía, pero ¿para qué yo estudié tanto? Si aquí usamos el 10% de la carrera y no tenía nada que ver tampoco, ¿no? Y luego estudié administración de empresas con especialización en marketing y tampoco. O sea, era que yo decía, Dios mío, pero si esto no es lo que yo aplico, por supuesto, no hay que denigrar la educación, me dio muchísimo apalancamiento de relaciones, de conocimiento, de apertura de la mente. Yo creo que como las 6 matemáticas que vi me dieron un pensamiento analítico buenísimo, pero más allá de eso, no nos comentan nunca lo que nos vamos a conseguir en la calle, de que el emprendimiento, si eres independiente, lo difícil que va a ser, todos los errores que puedes cometer. Ahorita hay muchísima información, sí, pero caes en una infoxicación de tanta información, a veces ni siquiera sabes qué escuchar. Bueno, yo puedo decir que para una persona que quiera comenzar un negocio o que esté en un negocio y esté pasando por un mal momento, este podcast o este capítulo en particular, por ahí vemos qué título creativo nos Nos inventamos, inventamos. pero va a estar buenísimo
porque la verdad que hemos tocado muchos, muchos dolores, ¿no? Que vivimos todos los empresarios, emprendedores en algún momento de nuestra vida. Y tú has dicho de manera muy jovial o muy relajada, cómo los has superado, pero fíjate, y soy testigo de eso. Lo vi, te conocí hace 2 meses en México, me mostraste las manchas que tenías en ese momento y ya no las tienes, nada más que te has Mm. maquillado, no creo. Y eso quiere decir que has hecho un trabajo importante en ti. Me pasó también, me estresé, me pega en la salud. Y qué importante es recapitular todas esas cosas y entender, ¿no? Conocerte y saber lo que te ocasionaba ese detonante de que se te caiga el pelo, de que engordaste, de que gastritis, colitis, todo lo que mencionas y que hayas podido salir de eso, ¿no? Y que no haya sido peor. Qué bueno que te diste cuenta, ¿no? Y que no fue más allá de eso. Listo, te sigo escuchando, pero la verdad que está buenísimo. Bueno, yo ya no tenía de otra porque a este punto mi hijo ya tenía 3 añitos, sí, 3, 4 añitos. Y entonces como que buscas un foco y buscas los motivos por los cuales estás haciendo esto, porque llega un momento en que ya tienes, como decíamos, todo encima, que si Hacienda, que si el gobierno, que si colaboradores, que si deudas, y es una montaña así, ¿no? A veces la gente solo ve este piquito, pero es así, es enorme. Entonces yo decía, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena? O suelto todo y ahora sí me empleo como de lo que sea, ¿no? Y me di cuenta que tenía que hacer las paces con el negocio. Tenía que hacer las paces conmigo primero, después con el negocio y aceptar que si bien yo no escogí, yo no nací diciendo voy a tener una fábrica de tinacos porque es mi sueño, porque ahora se habla mucho de la pasión y se habla mucho de busca tu misión, tu propósito y te lo meten por todos lados y tú sientes, híjole, es que como que no estoy tan feliz, pero sí será mi misión, pero sí será mi propósito, pero estoy con este negocio y ya no sabes como que identificar esa parte. A mí me pasó y tienes mucha razón en la parte de que hay tantísima información. La educación te va a sacar de cualquier hoyo, pero la autoeducación, ¿en qué? En esas partes que a ti te están costando. Tú me lo acabas de decir, tú eres buenísimo en matemáticas. Yo no, yo era una papa. O sea, a mí me gustaba todo lo de relaciones humanas, interpersonales, hablar, etcétera. Yo volteaba a ver los estados financieros que me entregaron y decía, sí, 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 ¿está rojo o está negro? O sea, no me digas dónde está como tanto, pero dame un resumen y yo no lo quería ver y no lo quería entender y a su vez tampoco lo quería aplicar en mí. La primera vez que yo hice una planeación de gastos personal para mí, para ponerme un sueldo, para pagarme mis gastos básicos de comida, casa y alimentación, me explotó la cabeza porque, claro, pues estaba yo gastando 3 veces más en qué, pues en tonterías, en cosas que se te va haciendo costumbre, que el cafecito, que la salidita, que esto, que el otro, porque pues también dices, como emprendedor me lo merezco, he trabajado por esto, me voy a dar mis gustitos, sí, pero ¿a qué punto? ¿A qué punto conoces tus gustos que tu negocio es capaz de darte y ser súper crítico con el dinero y aceptar que si tenemos problemas de flujo, que si tenemos problemas de costos, que si tenemos problemas de alcanzar metas y proyecciones, o ni siquiera tenemos metas y proyecciones, ahí hay focos rojos, ahí hay red flags, y por ende, todo lo demás va a estar mal. Entonces, este camino de la autoeducación creo que hoy en día tiene que ser muy sólido sobre ciertos pilares que no te pueden faltar si te quieres dedicar a hacer un emprendimiento sano. Ya de ahí, si lo quieres escalar o no, que bueno, está bien, hasta donde, como te repito, te dé la vida, te den las ganas, hasta qué tanto es suficiente, cuándo te sientes pleno, cuándo te sientes satisfecho, en una cantidad, en millones, en cantidad de empleados, ¿cuándo? Tú también te tienes que preguntar eso porque el tiempo cuesta y el tiempo vale. Y el tiempo que le estás invirtiendo a esto es tiempo que no le estás invirtiendo a tu familia o a tu persona. Entonces, para mí, encontrar como un balance cambió mi vida, cambió mi foco y decidí, no quiero licitar, no quiero entrar con las constructoras más grandes, no quiero hacer cierto tipo de negocios que hacía porque no me dan, no me cuesta y ya no me llama la atención y ya no quiero que me reconozcan por eso. Prefiero voltear a mi familia y que me reconozcan como que soy una mamá presente, como que yo también los disfruto y la infancia de mi hijo solo va a pasar una vez. Y prefiero voltear y ver a mis colaboradores y que me reconozcan
como una parte de ella, de ellos, de un equipo, no nada más una persona que les está diciendo, muévete, estás bien, estás mal, no, o sea, no quiero que me tengan en este concepto de que soy superior o inalcanzable y empecé a trabajar en eso y después de eso fueron como 2 años de pagar deudas y de vivir en austeridad. O sea, yo apliqué el recorte de todo lo innecesario. No es necesario tener 3 personas que hagan esto, nada más es una. No es necesario salir de viaje 3 veces al año, nos vamos a ir ninguna este año. No es necesario cambiar el coche de aquí al 2028, no cambiamos el coche. Y empecé a ver qué era indispensable para mi operación y empecé a entender los números y empecé con un curso de costos. No, amigo, o sea, cuando yo entendí mis costos y cuando yo me senté a sacar mis costos, ya que había hecho las paces con mi negocio y que dije, ok, negocio, vamos a salir adelante tú y yo, tal vez no vas a ser el más grande, pero sí vas a estar sano y sí va a haber dinero aquí y no va a ser todo un fracaso, ¿no? Y entonces me siento a sacar costos y veo que todo estaba mal. Efectivamente vendíamos a pérdida. No solo a pérdida, por cada producto que fabricábamos, perdíamos un aproximado de $25. Y si al mes fabricábamos 1,000 piezas, 3,000 piezas, ¿cuánto perdíamos? Eso era todo lo que yo estaba Pues, entrando en deuda $75,000, ¿no? Y qué mensual. importante, Marlene, lo que comentas de los presupuestos. Muchos emprendedores, empresarios viven de las apariencias y dicen, bueno, como tú bien lo comentas, yo facturo y yo el viernes tengo que sacar $1,000 de mi empresa, no importa lo que tenga que pagar el lunes y si tengo que pagar nómina o proveedores, no importa. Yo con $1,000 voy, me compro mi botella de whisky, me voy al mejor restaurante, me voy al club, me voy a la piscina, me bronceo, nos vamos a la playa y después vemos cómo resolvemos ese problema, ¿no? Entender que no pasa, o sea, no te hace ser una persona más pudiente económicamente tener un negocio. Sí tener un negocio sano y la analogía que comentaste y dijiste, bueno, yo agarro mi negocio y lo llevo de la mano. Básicamente, ¿no? Como si fuera tu hijo y es literal. O sea, ven Sí. acá, tenemos un presupuesto, tenemos unas proyecciones, ok. Y tenemos proyecciones de ventas, ¿no? Las personas a veces tú le dices, ¿sabes qué es una proyección de ventas? No, yo no sé qué es eso y con qué se come. Bueno, la proyección de ventas es para ver si tú en el mes vas a cubrir tus gastos fijos y cuánto te va a quedar de utilidad. Entonces, si tú no estás proyectando los gastos, tú lo comentaste en base a un presupuesto, hay empresarios que en este siglo todavía no trabajan en base a un presupuesto y nos parece, y con conocimiento de causa, se pregunta, ¿tú tienes un presupuesto para cada cosa? Bien, tú lo comentabas, hay veces que no se puede cambiar el vehículo, hay veces que incluso no tienes que tener vehículo, hay veces que no lo tienes que tener, y yo duré un año en la operación de mi negocio al principio sin vehículo, y yo le digo a la gente eso, esa anécdota, ¿no? A mis empleados, yo le decía, yo no tenía vehículo, y yo iba a buscar a los proveedores y todo lo demás en taxi y en metro, y la gente no lo cree. No, eso es mentira, tú hacías eso. Yo, claro que sí, y porque era una planificación, tal cual tú lo dices, 1 año, 2 años, 3 años, y es un momento cíclico, como te digo, yo pasé en ese momento y después llegó pandemia y lo volví a pasar, y todavía estamos en ese proceso, y hay negocios que tienen deudas todavía y que las estamos pagando en base a proyecciones, presupuestos, letras mensuales, acuerdos de pago, y eso es normal. Yo recuerdo, Marlene, como anécdota, un amigo del banco, y yo conversaba con él y me dio una vista totalmente distinta de lo que para mí era una deuda en ese momento. Eso fue hace como 2 años aproximadamente. Y yo le digo, bueno, pero es que hay una empresa que se montó con $3 millones, una fábrica de cerveza. Y yo hablaba de eso con él y él me decía, no, pero es que ese nivel de endeudamiento para esa fábrica de cerveza está bien, porque ellos van a ir proyectando sus ventas en el tiempo y van a ir pagando. Y entonces él me explicaba de la manera bancaria, cómo ellos te venden que tú te endeudas con $3 millones para montar una fábrica de cerveza. Yo le digo, lo siento mucho, yo no voy a montar una fábrica de cerveza que me cueste $3 millones, pero ¿a qué vengo? Que si tú realmente tienes el conocimiento, las proyecciones, el mercado que vas a atender, que vas a vender y estás seguro que tú puedes con esa letra que te genera esos $3 millones, que me imagino que es una cosa como a 30 años y será una letra como de 10,000 o $20,000 por mes cuando poquito. Yo creo que hasta me quedo corto porque 20,000 al mes son 240,000 y si son 2 millones en 3 años, no, sí, me quedo corto. No, depende, no sé cuántos años eran ni siquiera, pero ponte que sean 5,000 al mes. Es alto, pero sí, una empresa de esa magnitud lo puede lograr. Pero entonces tienes que tener conocimiento en presupuesto, en ventas, en marketing, en clientes, en las proyecciones de ventas. Y son una serie
de conocimientos que tienes que tener para lograrlo, impresionante, increíble, que nadie te lo explica y nadie te lo dice. Sí te dicen, bueno, un presupuesto es la cantidad que tú tienes que tener para proyectar en el tiempo, sí, pero enséñamelo. Yo recuerdo que había una materia que se llama ingeniería económica y ella enseñaba casualmente a proyectar en el plazo de 12 meses y no sé qué, y con los intereses, pero ni papita con lo que realmente tú vives en el mundo real y decir, no, eso no era nada real. Eso era integrales, algoritmos, y yo eso nada de eso yo lo uso. Yo con una hoja de Excel y una calculadora proyectamos lo que vamos a hacer en el año. Así que qué valioso lo que compartes y qué importante, ¿no? Que las personas realmente entiendan cuál es su posición, en qué momento, esos viajes van a llegar, sí van a llegar. Y bueno, este año te he visto viajar como 4 veces, así que si un año no viajaste, ya eso lo pagaste este año, ¿no? Eso Están las llega. proyecciones. Exacto, ya hiciste tus proyecciones de este año. El cambio de vehículo llega, la casa más grande llega, todo llega, todo llega. Y otra cosa que me pareció genial, que lo que mencionaste del propósito, el Ikigai, el círculo dorado de Simon Sinek y todo lo que por ahí te dicen que sí, pero bueno, a veces no nos toca, ¿no? Es como que todos queramos ser deportistas, todos queremos ser como Messi o como Cristiano, o todos queremos ser como Nadal, como Djokovic en su momento, o de los que son Fórmula Uno, Ujú. Fernando Alonso, qué sé yo, que acá cada persona tiene su lugar en el mundo y si habrán personas que viven de su propósito, y eso es una realidad y por eso esas herramientas funcionan y son probadas y está bien, pero hay personas que no y también hay personas que sí saben cuál es su propósito, lo descubren y lo pueden llevar a cabo más adelante. Si lo tienes claro, que tu paso por este proyecto en particular, tú me dices que ya hiciste tu reconciliación con los tinacos, que los abrazas y ya los llevas de la mano, pero no todo el mundo lo logra, ¿no? Tú hiciste un trabajo importante de mindfulness y hay personas que están haciendo lo que no les gusta, que se sienten frustrados, que no saben cómo llevarlo. Y bueno, yo pienso, y no soy especialista, no soy psicólogo, no soy coach ontológico ni nada por el estilo, pero sí soy empresario, he vivido frustraciones y les puedo decir con conocimiento de causa que los momentos son transitorios, pero si tú te preocupas porque sean transitorios, porque duren una cierta cantidad de tiempo, yo voy a hacer este plan para salir de la operación de mi empresa, venderla también, vendérsela a un socio, ¿no? Poner un socio operativo. Hay miles de maneras de tú salir de la operación de tu negocio, ese no es el tema de hoy, pero entendiendo, bueno, yo después de que salga de la operación de mi negocio, yo quiero ayudar a otras personas a que también salgan de la operación de su negocio. Yo quiero, porque yo lo logré, entonces tú enseñas cómo hacerlo. Hay personas que quieren hacer una marca personal, por ejemplo, y yo le pregunto, bueno, pero ¿qué quieres hacer? No, la verdad que no sé. O sea, quieren hacer algo, pero no saben cómo. Y parece que a Ujú. veces es por moda, ¿no? Que lo queremos hacer, porque todo el mundo, como tú dices, hay que vivir de tus talentos, hay que vivir de tu propósito. Qué bonito. Y sí, es verdad, ojalá se pudiera hacer. Y sí se puede, no lo podemos decir, porque hay mucha gente que lo hace, pero no todos Claro. somos iguales. Por eso no todos vamos a la luna y por eso no todos somos pilotos de Fórmula 1. Es normal que en tu caso te sientas frustrado y que pueda, sí, como lo hizo Marlene, un año y medio de crecimiento personal importante y estoy seguro que hoy no estás haciendo las mismas actividades que hacías hace un año y medio y que No, estás ahorita mucho más plena y segura y conforme y tranquila, con más liderazgo, más empoderamiento. No ese empoderamiento que te venden que sí, empodérate y tú eres la mejor, no, empoderamiento real, que vas y sales y logras las cosas, ¿no? Y las logras porque te formaste para eso y porque de alguna u otra manera te has preparado, ¿no? Y qué bueno que así sea, qué bueno que seas un ejemplo, un referente, porque ese momento llega, realmente sí llega, no es una utopía o una utopía, no lo es, sí puede llegar, pero depende de ti, depende de tu trabajo, depende de tu esfuerzo. Así que, ves nada, que Marlene. decíamos, ves que decíamos que tu negocio este es un reflejo de ti, de tu persona, ¿no? Se habla Exacto. mucho de eso y yo creo que ahí es donde yo conecto estos puntos del trabajo personal que estaba haciendo, que yo creía que no iba a tener nada que ver con mi negocio en ese momento. Yo lo estaba haciendo por paz mental, por salud emocional, para estabilizar todo lo que había vivido en tan corto tiempo, porque aparte, de repente no sientes lo duro, sino lo tupido, ¿no? Pasa todo, todo, todo y es como una cadenita y empieza algo mal y es como un efecto dominó, porque también es mucho cómo te preparas ante los retos, cómo hablas, cómo vibras, cómo empecé a entender como todo esto, que estamos conectados y que todo lo que eres se refleja adentro, afuera. Y entonces empiezo a ver esta cosa de sí,
empiezo a ver cambios sutiles, tampoco te voy a decir, ah, fíjate que me cayó, la luz del cielo me iluminó y todo un día cambió. No, es totalmente un proceso y en el sentido que tú lo vivas y en el sentido de que tú te des tiempo para... Yo tenía un duelo y era un duelo de que casi pierdo a mi papá y todos los negocios que yo conocía hasta ese momento desaparecieron como yo los conocía y yo lo tenía que trabajar. Yo lo tenía que aceptar y yo tenía que aceptar mi realidad y lo que tenía y que ya nada más tenía 3 canicas, ya no 10, ya tenía 3. Entonces, ¿qué iba a poder hacer con esas 3 canicas, no? Y entonces ahí es donde te digo, los conozco a ustedes, me meto de parte de lleno a la parte financiera. Había días que me dolía la cabeza porque no entendía si mi punto de equilibrio estaba relacionado con mi utilidad bruta, pero con mi margen neto, pero con mi proyección anual, pero con... Me toca para hacer este ejercicio, un ejercicio muy interesante. Me deja mi coach de tarea sacar todos los históricos de 2 años del negocio. Y precisamente eran los 2 años como más difíciles, ¿no? Me voy a los archivos, pues ya tenía todo desorganizado, pero estaba, ¿no? Entonces lo saco y me doy cuenta que sí, o sea, efectivamente pasaba mucho dinero por ahí, pero mira, solo pasaba, o sea, todos los gastos mal, todo, bueno, para la calle de la amargura, lo resumo mucho en esta parte de que si tú estás bien con tus finanzas personales, las aplicas al negocio, sí o sí, ya tienes como un cachito de lo más difícil aterrizado. La otra parte es entender tu modelo de negocios. Yo tuve que cambiar el modelo de negocios y tuve que meterme al mundo digital cuando yo era Patricio abajo de una piedra, o sea, yo no quería conocer gente por internet y yo no quería exponer mi vida en redes sociales y yo no quería hablar con extraños y contarles mis problemas porque qué pena, qué van a decir, no, pues que no, puros fracasos y así. Yo tenía como un recelo al internet, al marketing online, a las redes sociales y nada, aquí todo era offline y a la vieja escuela, ¿no? Y sabía que yo también tenía que entrar a eso. En esa parte es donde entro acá al curso en el que nos conocimos. Y sí, veo que ahí nada más me doy cuenta que veo un chorro de herramientas que tampoco domino, que también necesito ayuda con eso. Pero ¿sabes qué? Aprendo a pedir ayuda. De ahí, o sea, llega un punto en mi vida en el que si no sé algo y de verdad lo tengo que aplicar, ¿quién sabe hacer esto y quién me puede ayudar? Y cuando tú pides ayuda, estás aceptando esa ayuda, como que cambias el ciclo de las cosas, como que ya no están como tan determinadas a salir mal porque te vas a equivocar. Le das como chance a la vida. Y otra cosa mucho que me decía mi papá es, no te desesperes porque en los momentos de crisis nacen las oportunidades. Y yo, ¿cuáles oportunidades? Yo aquí no estoy viendo oportunidades, estoy viendo puras cosas difíciles, pero sí, realmente las crisis sí te ayudan a ser un poquito más creativo en las formas de operar porque no te queda de otra. Y entonces ahí nacen, por fin, como los esbozos o los primeros proyectos de las cosas que yo quería hacer yo, Marlene, yo sola, y no nada más porque nací en una familia de empresa ferretera y me tocó, bla, bla, bla. Obviamente también tengo que decirte que, como bien dijiste, si bien hice las paces con los tinacos y de hecho son de mis negocios uno de los más retadores por el espacio físico, por las condiciones del mercado, porque la materia prima de repente cambia como el dólar y si se pelearon en Ucrania ya nos pegó aquí y si se congeló el ducto en Texas ya también nos pegó aquí. O sea, es un negocio que está muy expuesto a los factores macroeconómicos y que por más blindada que yo tenga la operación, puede cambiar de un día para otro y eso lo tengo bien claro. Entendí que no tenía que ser para siempre. Entonces, puede que, como bien dices, si en algún futuro acepto un socio, vendo una parte, la vendo por partes, ya no me ocasiona ese sentimiento de sufrimiento y de dolor, de decir, oye, es que yo no quería hacer tinacos, pero estoy aquí amarrada. No, como nos decía, no eres un árbol, muévete, pues si no estás ahí a gusto y no te gusta, pues ¿qué haces ahí sufriendo, no? Pero sí entendí que para mí, esta fábrica, este negocio, fue como mi escuela, fue como mi maestría del posgrado de la universidad y entonces entendí la parte humana que no estaba yo viendo de ser emprendedor. ¿Por qué? Porque te muestran lo bonito, te muestran los empleados, te muestran los viajes. Hoy en día las redes sociales son muy aspiracionales. Tú puedes seguir a cualquier mentor de cualquier tipo, de cualquier marca personal y es como, fíjate que yo y tengo esta libertad y hago y tú nada más te dices, y yo soy aquí nada porque no puedo moverme de mi casa o no puedo moverme de mi mostrador porque no tengo quien lo haga. No, es un proceso.
También tienes que Bueno, estar en tu mostrador. bueno, Marlene, te voy a decir que esa pena que tenías y esa que dice que no te gustaba el mundo digital y que no hablabas con nadie, bueno, eso no se notó y no se notaba tampoco en el programa. Pregúntale a Realmente parece que que tuvieses toda la vida haciendo esto, ¿no? Hablando con una cámara, hablando con la gente, hablando con un desconocido. No, Aparte, no, ¿no? no. Que de por sí eres una persona súper educada, personalmente, y creo que algo que en general tienen ustedes también los mexicanos es que son muy hospitalarios. O sea, de todas las personas que conocí allá cuando fui, y tú, por supuesto, como referente, ven acá, conoce esto, vamos allá, conozca lo más bonito que tenemos para dar, y eso es una cualidad, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Que saliste de ese cascarón y tienes mucho por mostrarle al mundo. Ojalá te animes pronto a mostrar más y a conversar un poquito más de esta historia que está muy buena. Vamos a hacerla viral. Aprovechando que comentas de lo aspiracional que son las redes sociales, ¿tienes algún referente en tu vida laboral y personal? Entiendo que en la vida, quizás en la personal, es tu padre y tu familia, que lo has mencionado durante toda la entrevista, pero a partir de ahí hay alguna persona que tú digas, mira, lo veo, lo conozco, es un referente para mí. Sé que hace poco estuviste en un evento y hubo varias personas importantes del medio también de crecimiento personal. Sí. ¿Quién me podrías decir que para ti en estos años se ha convertido en un referente? Puede ser uno o varios, ¿no? Porque al final uno siempre ve distintos tipos de personas y siempre los tiene también como referencia, que te guste, ¿no? Lo que hace, cómo lo hace y que para ti sea inspiración. Mira, a raíz de que salí del cascarón y me metí a este mundo de las redes sociales y me clavé duro en ver este tipo de mentores, y no solo de verlos, sino de acercarme a ellos, porque a mí cuando algo me da curiosidad ver hasta de adentro, de cómo está hecho, y soy muy meticulosa en como tocar los puntos o los botones o las puertas adecuadas hasta que me digan cómo funciona. Nunca me quedo con una duda. Y eso también es algo que les digo a todos los emprendedores: nunca se queden con una duda. Más vale una pregunta que se escuche tonta a que tú te quedes con esa incertidumbre de, ay, si le hubiera preguntado, y si le hubiera mandado un mensaje, si le hubiera mandado un correo. Y yo creo que todas las oportunidades que se me fueron abriendo únicamente fue por estar y por hacer cosas que son muy fáciles, que muchas veces la gente no hace. Desde mandar un correo, mandar un mensaje, mandar un DM, hacer una llamada, lo que tú quieras, pero fomentar ese contacto. Y en ese evento que tú bien platicas, yo ya venía siguiendo a un mentor precisamente en escalamiento de empresas, que se llama Daniel Marcos. Me escuché como todas sus entrevistas en los podcasts que ha tenido últimamente, y su historia me encantó. Conecté mucho con él porque le pasó como algo similar, pero a gran escala. Él no perdió como 10 millones, él perdió 100 millones y en Estados Unidos, y pasó como las cosas duras, y hoy se dedica a ser mentor para escalar empresas, tanto en México, Latinoamérica, como en Estados Unidos. Y entonces él explica algo que a mí me hace mucho sentido, que ahorita yo estoy tratando de definir si hago o no, porque una vez de que ya saneas finanzas, de que ya ves números verdes, de que ya empiezas a entender tu operación, de que tu modelo de negocio está funcionando, hay como una cierta calma, pero es muy cortita porque volvemos a lo mismo, ¿no? Estás atrás de algo más grande y que sigue. Bueno, él dice que hay etapas de las empresas, y que esta etapa de pyme, de pequeña, mediana empresa, que es de 0 a 20 empleados, eh, puede ser muy buena y puede ser muy rentable y te puedes quedar ahí y está bien. Y la siguiente etapa es de 20 a 100 empleados, y él lo llama algo muy chistoso como Valle de la Muerte. Y entonces él dice, si estás dispuesto a cruzar el Valle de la Muerte, pues date con todo, pero mira, va a ser duro, va a ser retador, te va a quitar el dinero, te va a quitar el sueño, y te va a costar. Ya al momento de ser una empresa de más de 100 empleados, empiezas como a ver un poquito más la luz, y entonces ahí ya escalas al siguiente nivel, ¿no? Ahí es donde yo en este evento lo conozco. O sea, tengo esta fortuna de tener un taller 3 horas con él, y realmente de ver todo lo que es necesario en esta metodología que él trae de Estados Unidos, que se llama Scaling Up. Y me doy cuenta de que tal vez no estoy como tan convencida de pasar a ser de, no sé, ahorita 30 empleados, 40 empleados, a ser 120 empleados. No lo sé. Ahí es donde estoy en esa disyuntiva, porque dijo, también tienen que entender que small is beautiful. O sea, ser pequeño también es bonito si eso ya te permite, lo que hablábamos hace rato,
tener este balance, este ikigai, ser papá, ser esposo, pero ser emprendedor, pero tener a tus amigos, pero también entrenar, pero también tener tus asados, pero también viajar, ¿sí me explico? Y entonces ahí es donde estoy como en esta disyuntiva. A él lo conocí en este evento que se hizo aquí en la Ciudad de México y también la persona que lo organizó, o sea, soy muy, no te puedo decir fan, no me gusta ser modo fan, porque creo que no me gusta idealizar a las personas. Todos somos seres humanos con defectos y virtudes, y el hecho de que yo te idealice va a hacer que en algún momento yo sienta que me traicionas o que rompes mi corazón o que tengo una alta expectativa en ti. Me gusta estar como abierta a la expectativa sin esperar algo perfecto. Y esta persona que se llama Oso Traba, yo escucho todos sus podcasts porque entrevista, lo que más me gusta es que cada personaje que trae o cada persona que entrevista, pues es un referente en su rubro. Puede ser desde un deportista, un empresario, alguien en cripto, alguien de Bitcoin, alguien de un banco, pero alguien también de una empresa de pollos, pero alguien que vende tenis. O sea, él nada más se fija que pues sea un negocio grande y que haya tenido como esta curva, esta trayectoria de aprendizaje y los exprime de una manera que yo digo, wow, o sea, esas historias de vida, por ejemplo, ahorita esto que estamos haciendo, estas anécdotas que no te van a contar en un artículo de Forbes, o a lo mejor no lo van a poner tan público en sus redes sociales, o ni siquiera tienen redes sociales, algunos de ellos ni siquiera están como ahorita tan metidos porque están como de una esfera alta de empresarios. También hay que entender eso, o sea, está bien buscar referentes afuera, pero también no mal viajarnos como es que yo soy chiquito y él dice eso porque pues él tiene millones y él tiene empleados y él, no, a ver, espérate, pero todos estuvimos así, desde el que tuvo nada hasta ahorita el que tiene 10 millones y sí tienes que estar peleando, yo constantemente, Marlene, peleo mucho con en esta historia de pero tienes que ser grande, 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 pero no tanto hasta el nivel que ponga en riesgo tu vida y tu felicidad. Y entonces ahí es donde veo qué es lo que, o sea, me llega así un día de la nada y digo, bueno, si no quiero estar todo el tiempo haciendo esto, en una de sus múltiples entrevistas, ya no me acuerdo de qué personaje, él dijo, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer que te gusta? ¿O qué de todas estas experiencias y de todos estos errores o de todos estos fracasos disfrutas más? Y ahí es donde me doy cuenta que sí me gusta ayudar a las personas, que sí conecto, como ya te diste cuenta, sí me gusta hablar, siempre sí me gustó, siempre sí me gustó conocer personas y escuchar y entender y llegar como a hacer estas comunidades como en las que nos conocimos, porque este camino es bien solitario. A pesar de que yo soy de una empresa familiar, pues de mi familia no terminó nadie trabajando conmigo. Y mi esposo recientemente se adhirió, pero él también tenía sus cosas aparte y su negocio aparte. Y llega un momento en que te sientes el loquito ahí solo, ¿no? Peleándote con tus ideas, pero con tus proyectos, pero con tus miedos también, y te enfrentas tú solo a todo eso, y de repente volteas y ves que hay un chorro de personas igual, y dices, wow, no estoy tan solo. No, fíjate que sí, ya le pasó lo mismo, y te empiezas a ver en las otras personas y te empiezas a reflejar en ellas y dices, creo que sí puedo hacer algo más y creo que sí me gusta esto. Entonces de ahí nacen estos otros proyectos que estoy trabajando. Todavía están en etapa 2, en etapa piloto, pero una que ya está funcionando y fue por lo que tuve que viajar a China, que fue la parte de, si no puedo importar de momento para mí, pero esa era una actividad que me encantaba simplemente por el intercambio cultural y conocer a las personas del futuro y ver cómo trabajan y ver esa mentalidad. Dije, bueno, si no lo puedo hacer ahorita para mí, porque pues es una fuerte inversión y ahora soy realista con los números y ahora aunque me digan los bancos, ten, aquí hay unos millones, y digan, no quiero tus millones, están muy caros, deja mejor yo veo de dónde los saco y que esto sea rentable, ¿no? Dije, bueno, entonces lo voy a hacer para otras personas. Y me senté un día y dije, ¿qué sé hacer de importación? ¿Qué he hecho para mí y que realmente tengo la experiencia, los contactos, tras? Me saqué una lista de 15 cosas que dije, ¿y por qué no estás haciendo esto para otras personas? Si esto te gusta realmente y no necesitas como el capital, la fábrica, los equipos. Entonces dije, no, estoy lenta, tengo que hacer esto. De la mano de ahí también con mis amigas, porque se resultó que te dije que cuando pedí ayuda, pues le pedí ayuda a las personas más cercanas
que eran mis amigas y dije, a ver, ¿tú en qué eres experta? ¿Tú en qué haces? ¿Tú qué haces? No, pues yo soy programadora. ¿Y tú? No, pues yo estudié postproducción de video. No, pues tú, no, pues yo sé marketing. Ay, Dios mío, dije, ¿por qué no estamos haciendo una empresa todas juntas? Si todo esto es lo que necesitan los emprendedores hoy en día. Y entonces dije, si a mí me costó mucho la parte digital, debe de haber muchas personas que también les cueste entender desde la parte de meta, de cómo hago mi página, de pero qué es pagar y cómo hago un anuncio, pero y luego a qué hora lo publico y todas esas cosas que yo tuve que entender para mí, que esto también lo necesitan más personas. Y entonces estamos haciendo esta agencia, esta consultora, que no solo es para ayudarte a decir, oh, está bien feo tu logo, amigo, la verdad es que sí hay que cambiarlo. No, también te vamos a ayudar a hacer tus landing pages, tus dominios, tus hosts, porque mientras más bonito se vea tu negocio, aunque sea chiquito, aunque seas una dark kitchen, aunque seas una marca personal, pero mientras tú más bonito lo enseñes, el amor entra por los ojos. Entonces, es una forma también de ayudarle desde mi trinchera, desde lo que yo tengo a los emprendedores y de aparte de juntarme con mis amigas y de hacer un negocio con personas que conozco desde los 15 años, para mí es como este sí es mi trabajo soñado, ¿sabes? Aquí sí es donde me divierto, aquí sí es donde juego, aquí sí es donde hacemos bromas, pero aquí es donde me siento libre para crear y además, pues, salpica Brisaplas, ¿no? Porque Brisaplas es cliente de esta empresa y entonces ya trabajamos todas en conjunto y esos son los negocios que se derivaron de esta historia que te conté de fracasos y posteriormente quiero trabajar talleres en mi marca personal en algún momento hacerla, ahorita no he tenido el suficiente tiempo, te soy honesta, y me di cuenta que es algo muy demandante y me di cuenta que si lo vas a hacer lo tienes que hacer bien desde el principio y te lleva una planeación y también te lleva un tiempo y en eso lo quiero como aterrizar y quiero dar algún tipo de cursos, herramientas para las mujeres emprendedoras. ¿Por qué las mujeres emprendedoras? Porque sí, el real es real, nos toca desde administrar una casa desadministrar el sueldo del marido o la quincena o tu negocio o lo que quieras, pero lo terminas administrando para ti y para otras personas en el caso de que tengas hijos, ¿no? Entonces quiero darles herramientas a las mujeres, herramientas que las empoderen para invertir y no nada más ser la que ahorra y guarda los pesitos, ¿no? Ver cómo puedes diversificar y cómo puedes hacer que tu dinero realmente crezca de la forma que yo aprendí de ver todo y no poder pagar nada a ahora tener inversiones, negocios, de mi mismo negocio que estaba quebrado, cuando lo pude sanear, entonces diversifiqué y el dinero se multiplicó y no es varita mágica, pero es conocimiento aplicado que muchas veces nos da pena como mujeres preguntar. Y en este evento en el que estuve, nos hablaron muchísimo de units economics, de las proyecciones, de los financiamientos, y te hablaban, y yo veía las caras de las mujeres y como que se agachaban, ¿no? Así como de alguna pregunta y nada más los hombres así de, yo, es que porque los hombres están como más empoderados y más acostumbrados a sentirse cómodos con el dinero y me doy cuenta que las mujeres a veces no tanto y muchas veces ni siquiera saben cómo usar una tarjeta de crédito. Entonces digo, no, o sea, no es posible. Yo quiero también compartir mi experiencia y si mis conocimientos les sirven a más mujeres, a más personas, mamás, empresarias o no, con lo que sea, pues también eso me daría como un reconfort de que le estoy regresando algo al mundo que yo recibí y también sentir esa parte social de cuando contribuyes, lo que dijiste al principio, haces que la sociedad, haces que la economía se mueva y yo volteo hoy en día y veo las familias que viven de mí, veo los negocios que han salido de mí, veo cómo mis empleados han crecido conmigo de que yo recibí chiquitos así, chavitos, y se aventaron conmigo en una empresa que a veces no tenían ni para pagar la nómina, pero se quedaron. Y entonces yo digo, eso es lo que mueve a las economías de México y Latinoamérica. Desafortunadamente no son a veces ni los gobiernos, ni los grandes bancos, ni nada. Somos nosotros mismos entre nosotros ayudándonos. Entonces digo, bueno, si ya toda esta experiencia la tengo aquí, pues creo que compartir, cuando le das a la vida se te regresa, pero cuando lo das de verdad, de corazón, ¿no? No nada más porque, es que yo quiero ser famosa, no es que yo quiero reconocimientos falsos, ego, ¿no? No lo quiero desde ahí, sino desde un lugar en el que yo veo que realmente puedo poner mi granito de arena
a esta sociedad que tanto necesita empatía, educación y que un emprendedor, pues a lo mejor no va a ser perfecto en todo, pero sí va a tener herramientas, pero sí va a tener núcleos o va a tener este tipo de comunidades. Y esto que tú haces y que hacemos todos los que nos conocimos, creo que es súper valioso porque es como encontraste tu superpoder y ahora lo multiplicas y lo multiplicas con todos los que conoces y le llega a más personas y son como ondas expansivas, ¿no? Y eso es como, en resumen, a lo que estos negocios y estos errores y esta experiencia de vida se convirtieron. Y ahora mi papá, que ya no tiene negocios conmigo, él encontró su misión, curiosamente, cuando salió de la ferretería. ¿Qué crees? No era la ferretería, no le apasionaba la ferretería, ni nunca le encantó, ni nunca le gustó. Él también pudo encontrar su misión y la está haciendo y lo veo feliz y lo veo en sus reuniones y en sus cosas y digo, qué padre, o sea, no estábamos mal por estar juntos, simplemente no nos habíamos dado la oportunidad de reconocer que ninguno de los dos lo sabía hacer bien y no lo podía hacer bien. Y entonces ahora me ve y me dice, es que yo, hija, yo tenía un negocio, pero tú lo hiciste una empresa. Entonces, ahora él ya me ve y me reconoce y ya podemos hablar de cosas que antes nos agarrábamos del chongo. O sea, no había manera de, él tiene un ego muy fuerte y él tiene una personalidad muy fuerte y a veces llega a ser un poco, yo le digo, muy petulante, ¿no? Porque le digo, oye, bájale dos rayitas, también tienes que escuchar, hay cosas que no sabes tú todo, no sabemos todo el tiempo, ¿no? Y chocábamos mucho, pero ahora nuestras reuniones, porque ahora nos tenemos que citar para comer, para desayunar y darnos un espacio de 2, 3 horas para contarnos qué está sucediendo en lo que estás haciendo y cómo te fue en tu viaje y cómo te fue en el tuyo. Y ahora pude establecer este puente de comunicación que yo en un momento creí que nos íbamos a dejar de hablar porque no compartíamos la misma idea, ¿no? Entonces, no, ahora ya puedo construir desde otro lugar y ya no me siento la niña que abandonaron en la empresa que no quería. Y nada, pues me ha dado mucho todo eso, pero ¿sabes qué? Desde reconocer, desde ser vulnerable y desde aceptar que ni lo sabía todo, ni lo tenía que saber todo y que nadie lo sabe todo, pero que ahora no solo admiro a los grandes empresarios, como te digo, a esta persona que se llama Osotrava o Daniel Marcos, no, sí, me encanta, o sea, veo y digo, wow, ojalá si llego a ese nivel feliz, sana y entera y con familia, qué bueno, si no, pues desde donde yo me sienta a gusto, ya sin exigir cosas que no, pero los veo a ustedes y veo esta comunidad que hicimos, que aunque yo ya no formo parte de aclaración del curso en el que nos conocimos, eso no quiere decir claro, que yo no te contemple para muchos proyectos, que quiera ir a visitarte, que quiera ir a Colombia a visitar a Dani, que quiera ir con Ricardo a Costa Rica y que ahora conozco estas mentes que para mí ustedes son mentes brillantes, porque ustedes también salieron de la nada, vinieron con también una bola de problemas y ahora los veo tan seguros que ustedes también me dan seguridad. Entonces, si yo veo pues que tú hablas y te empoderas y veo como la gente te sigue y te agradece porque realmente les ayudas, digo, claro, sí, ahí es cuando dices, ¿puedes vivir de tu pasión? Sí, claro que sí, nada más sé consciente de dos cosas. Ni nunca vas a tener una verdad absoluta porque puede cambiar en un contexto y los mercados son muy diferentes. Tienes que estar dispuesto a aprender. Y dos, yo creo que aquí el medirnos con egos de quién factura más y quién vende más, aquí sí no aplica. Aquí No. aplica de las personas que te conocen al final del camino.